Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y le pedimos que nos ayude a gozarnos de su palabra en el día de hoy, que vamos a estar meditando en ella. Y quiero que de inmediato vayamos al libro de Hebreos y vamos a leer específicamente los versos del 7 al 8, al 10. Los versos del 7 al 10 del capítulo 5 de Hebreos. Capítulo 5 de Hebreos, versos del 7 al 10. Bien, dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios le nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Amadísimo Dios, Padre Celestial, estamos aquí ante ti, Señor. Sabemos que tú has prometido que donde quiera que hayan varias personas, uno o dos o tres reunidos en tu nombre, tú prometiste que estarías allí. Te queremos pedir encarecidamente, Señor, que nos envíe a tu Espíritu Santo y pongas en nosotros, a través de tu Espíritu Santo, la guía necesaria para nosotros poder comprender tu palabra y poder llevarla por obra. Líbranos, Señor, de decir cosas que no están en tu palabra y que no sean la verdad que tú comunicas a través de tu palabra en este mensaje. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos ante unos versos un poquito complicados. Realmente vamos hasta donde Dios nos lo permita a entender qué Dios nos está comunicando, cuál es la verdad que Dios tiene para nosotros a través de estos versos. Si hay una cosa que nosotros tenemos y que todo ser humano comparte y que tenemos que reconocer que en la carne tenemos, es el dominio de la muerte sobre nuestro cuerpo. Todo el mundo sabe, todo el vivo, todo el que está aquí, todo el que ha nacido sabe que va a morir. Eso es un hecho y es una realidad que no nos la despinta nadie. Nadie escapa a esta realidad. La existencia en la carne queda reducida a nada por la muerte. Y no solo eso, la muerte reduce todas las diferencias. Todas las diferencias. En la muerte no tenemos ni ricos, ni pobres, ni blancos, ni negros. Todos vamos al mismo lugar y seremos reducidos a lo mismo. Así es que allí se acabaron las clases sociales, allí se acabaron una diferencia entre uno y otro. Usted puede presumir en la vida, pero en la muerte nadie presume. Tenemos eso, ¿verdad? Bien claro. Y así es. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el autor de Hebreos nos da la mejor noticia en estos versos. Una noticia muy buena. Nos dice que el Evangelio está aquí implícito en estos versos. El Evangelio de la salvación. Un Evangelio que nos consuela, que nos da la esperanza más poderosa con una sola palabra: Jesucristo. Sí, mis queridos hermanos, amigos y personas que nos visitan, Jesucristo. ¿Y de qué manera nos prueba el autor de Hebreos que Cristo Jesús nos puede dar efectiva esperanza y consuelo sobre la muerte que habita en nuestras carnes? ¿De qué manera? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿De qué manera Él lo hace?
Sin embargo, también quiero decirle que todo lo que vemos y vamos a ver que Jesús hace, lo hace por nosotros. Todo a nuestro favor, todo por nosotros, no por Él. Él no necesitaba nada de esto. Él lo hace por ti y por mí. Y eso es algo que tenemos que comprender cuando nos enfrentamos a esta lectura. Por varias razones. La carta de Hebreo fue escrita en un contexto bastante difícil para un grupo de personas a quienes fue dirigida la carta. Y esto se ve en la forma en que está escrita la carta. Sin embargo, también fue escrita para nosotros. El mismo consuelo, el mismo evangelio, el mismo Cristo y también la misma esperanza de salvación. Dice, vamos al texto. Los que tengan su Biblia pueden acompañarme para que podamos ver con claridad lo que vamos a predicar, ya que sobre este tema tenemos mucho que decir y es difícil, como dice más adelante el autor. Dice así: Cristo en los días de su carne, eso lo estoy leyendo ahora de la Biblia de las Américas, dice esta versión, quiero poner estas dos versiones para que notemos, hay otras versiones, pero todas dicen prácticamente lo mismo, para que veamos esto. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En la versión que leímos, en la Nueva Versión Internacional, dice, en los días de su vida mortal. Ustedes ven la diferencia, que parece como que es diferente, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una expresión idiomática, y la palabra sars, aquí, que es la palabra carne, que se utiliza en el idioma griego, lo que está haciendo es alusión a la carne como tal, al cuerpo como tal, como cuando nosotros decimos de carne y hueso. O sea, ustedes, no sé, la gente más adulta sabe que cuando venía un artista antes, que solamente teníamos televisión, y venía, por ejemplo, al Mauna Loa o a un show de eso antes, nosotros queríamos ir a ver ese artista en carne y hueso, decíamos. No por la televisión, no, en carne y hueso. En la carne, ahí, que estuviera frente a nosotros. También usamos ahora, hoy día, para los más jóvenes y los que son de ahora, el live o un vivo. Cuando usted ve a alguien transmitiendo en vivo, usted sabe que la persona está ahí, en carne y hueso, ahí transmitiendo, que no es una grabación. Es lo mismo. Entonces la expresión aquí, en los días de su vida mortal, o en los días de su carne, lo que está diciendo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, caminó en la tierra como uno de nosotros. Así es que también, como vemos más adelante, esto hace referencia a su triunfo sobre el dolor y los padecimientos y la muerte, porque dice al final que Él fue escuchado a causa de su dolor, de su padecimiento y de sus ruegos y su temor reverente, Él fue escuchado. Ahora vamos a ver poco a poco y vamos a analizar estos primeros versos, que es el 7, para que entendamos cómo Dios nos habla a través de la verdad, de la inspiración que tuvo en este autor de Hebreos. En primer lugar, vamos a ver que Cristo, aquí se nos está diciendo que Cristo Jesús tuvo un cuerpo físico idéntico al tuyo y al mío. Eso es lo que está diciendo, en los días de su vida mortal, en los días de su carne. Dijimos anteriormente que todo el que tiene cuerpo está sujeto ¿a qué? A morir. Y Jesús nació en un cuerpo como el tuyo y el mío. ¿Estaba sujeto a qué? Y tenía que morir. O sea, nosotros vemos aquí esto porque en esos tiempos en que se escribió la carta había una idea gnóstica de un demiurgo, o sea, de un ser superior que Dios había encarnado en la tierra, que era el Cristo, pero que no anduvo en un cuerpo físico. Y eso era una gran herejía, una gran mentira. Y el autor le está diciendo a las personas que le está escribiendo, no la carta, sino el mensaje, porque esto más que una carta es un mensaje, le está diciendo, mis queridos hermanos, Jesús estuvo como tú y como yo en un cuerpo físico, no te lleves de esa mentira, de esa herejía. Y estuvo sujeto a la muerte también, porque los gnósticos y muchísimos grupos de aquel tiempo entendían que sí, que Jesús había venido a la tierra, pero en un cuerpo etéreo, en un cuerpo que no se contaminó, que era puro, y que, porque ellos decían que la carne de por sí era pecaminosa. Pero se nos hace la salvedad en la Biblia de que Jesús vino en carne y padeció todo lo que padeció como nosotros, pero sin pecado. El problema es que ellos no tenían conocimiento de lo que era el pecado,
parece muy claro, ni tampoco de la palabra. Ahora, otra cosa que nos dice es que Jesús no es un superhéroe de película. Eso también nos está diciendo el texto. Jesús no vino y vino como un ser ideal, que nosotros podamos decir en el pasado vino Dios y se encarnó, pero Él no sufrió porque lo que estamos dispuestos a sufrir somos nosotros nada más. No, Él vino con todo el paquete que incluye la carne, con la encarnación normal. Quiero que entiendan que Él no era ni un muñequito de cartón de esos superhéroes, ni tampoco vamos a decir así, un Superman, ni nada de eso. En realidad, Él fue Dios entre nosotros, como lo había prometido en el Antiguo Testamento, Emmanuel, Dios entre nosotros. Nosotros no podemos tener la idea de un Cristo, y no dejen que le pinten esa idea de un Cristo que no padeció y que no sufrió, porque Jesucristo estuvo en el mismo tipo de carne que tú tienes. Otra cosa es que Él murió con un cuerpo físico de carne y hueso y también resucitó con un cuerpo físico de carne y hueso. Yo le había pedido a Ariel que me proyectara una imagen, pero no sé si él la pudo conseguir, de un artista muy famoso llamado Caravaggio, que era de la Edad Media, que pintó la incredulidad de Santo Tomás, como le dicen, o de Tomás. Cuando Tomás, en una escena de los evangelios, Jesús aparece y lo ve porque él no creía, él le había dicho que tenía que verlo con sus propios ojos, y cuando Jesús ve a Tomás, Jesús le dice, ven, pon tus dedos y tus manos en mi llaga. Y Jesús le agarra la mano y se la pone en sus llagas, en sus heridas. Y él dice, verdaderamente tú eres Dios. Verdaderamente tú eres Dios. Nosotros vemos que ese cuerpo, el que Tomás tocó, no era un espíritu. De hecho, Jesús lo probó de muchas maneras. Comiendo con ellos, comía. Un fantasma no come, ¿entiendes? No puede comer una cosa, un espíritu no puede comer algo material. Así que Jesús resucitó con un cuerpo físico. También otra mentira que en aquel tiempo se vendía es que Jesús, después de ser glorificado por medio de la resurrección, no tuvo un cuerpo físico, sino un cuerpo estéreo también, o sutil, y eso es una herejía. De modo que nosotros tenemos bien claro que aquí se nos está diciendo que Él tuvo un cuerpo físico y que por ende sufrió de la misma manera que tú y yo sufrimos. Ese es nuestro Señor, nuestro Cristo, en el que creemos, en el que hemos tenido y puesto nuestra fe. Todo esto es prueba palpable de que Jesús no vino a humillarnos con su deidad. Eso es lo más grandioso de Jesús. Jesús no vino como los dioses griegos o como los dioses de la India a exhibirse aquí como superior a nosotros, que mataba a los seres humanos y que nadie podía con él. Ustedes han visto esas historias, ¿verdad? De Homero, de la Ilíada, de la Odisea y de los libros hindúes que hablan de un Rama, de un señor que era poderoso y que él era que Dios y que nadie podía vencerlo. Perfecto. No, Jesús vino a la tierra no a humillarnos a nosotros como seres humanos. Ese es nuestro Dios, un Dios que está cerca, un Dios que está en nuestra carne. Él se sometió a nuestra naturaleza, se humilló hasta la muerte y horrenda muerte de cruz. En ese Dios es que nosotros creemos, en ese Jesús es que nosotros creemos. Y esto es lo que el autor está diciendo en estos primeros versículos. Y todo esto lo hizo con un propósito especial, con un solo propósito especial: favorecerte a ti, favorecerme a mí, favorecernos a todos. Cristo Jesús lo hizo todo a favor nuestro. ¿Sí? Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Él no tenía que tener un cuerpo físico mortal y sufrir, pero vino y lo hizo por ti y por mí. Algo más, mis queridos hermanos. Aparte de que compartió nuestra naturaleza humana, dice el verso que oró y suplicó con lágrimas y fue escuchado por su reverente sumisión. Cristo no tenía un corazón de hierro sin sentimientos, señores. Cristo no era un ser insensible que no entendía nuestros sufrimientos.
Cristo, si no hubiera sido probado por el dolor, ninguna consolación pudiéramos tener en Él. Usted se imagina, un Dios que no conoce lo que tú puedes padecer. Tú podrías sacárselo en cara y decirle, yo estoy así, orando frente a ti con este dolor, pero yo sé que tú no me entiendes, Dios. Hoy día nosotros creemos en un Jesús que sí nos entiende a nosotros, que sabe cómo nosotros sufrimos en carne. Así es que en su agonía y dolor, la semejanza con nosotros lo hace más cercano a nosotros en la carne. Lo que hace que nosotros podamos creer en un Dios sumamente real, no en una fábula ni en un cuento. Esta es la cosa especial que tiene la Biblia, que nos comunica de un Dios vivo y real. Y podemos ver a quién se aferró. ¿A quién se aferró Jesús? Aquí, según el texto, en las oraciones y súplicas. Nosotros lo podemos ver muy claro. Nosotros vemos que en el versículo dice que en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. ¿Y quién es ese que puede salvarlo de la muerte a él? ¿Quién lo salvó de la muerte a él? El Padre, Dios. Él oró a su Padre, a Dios. Así es que él se aferró a su Padre. Y en la palabra de Dios, cuando dice con temor a Él, nos está indicando a nosotros que el favor que Él nos hizo a nosotros fue indicarnos lo correcto cuando oramos. ¿A quién debemos aferrarnos? A Dios en oración. No debemos aferrarnos a nada más, a ningún santo, como dijo ahorita en la escuela dominical Pablo, nuestro pastor. No debemos aferrarnos a ninguna cosa que nos pongan por delante, porque al único que debemos aferrarnos es a Dios, a su Hijo Jesucristo, quien padeció como nosotros padecimos, quien oró de verdad con lágrimas y sudor y sangre. Ustedes saben que eso nos lleva directamente al Getsemaní, cuando Jesús oró antes de ser crucificado. Y en esa oración, cuando Jesús estuvo allí en el Getsemaní, a Él se le presentó todo. Él lo vio todo. Y lo grande del caso es que Jesús estaba allí reconociendo que Él iba a hacer la voluntad del Padre, que Él quería hacer la voluntad del Padre, pero que el dolor era muy grande, porque realmente lo que nosotros no nos imaginamos, y a todo aquel que haya creído en Jesucristo va a experimentar, es la ira de Dios sobre aquellos que son pecadores. Y Él sabía que Él iba a soportar el peso de esa ira. Y no solo eso, más adelante dice que Él se hizo pecado, algo que Él nunca había hecho. Se hizo pecado por ti y por mí para poder justificarte a ti y a mí. Todo esto a favor tuyo. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Jesús hizo todo esto para favorecerte, para favorecerme, y que no desmayemos, y como Él reconocer que solo Dios llegará, y solo a través de Dios llegará la liberación de todos nuestros males. Jesús no buscó refugio en nada más que en el Padre, y por medio del Padre Él fue perfeccionado y fue exaltado. Así es que ahora el Padre nos ha indicado que en Él tenemos redención. Él dice en el versículo 7b, al que podía salvarlo de la muerte. El autor de Hebreos nos dice que Jesús oró como se debe orar, porque se refugió en Dios. Sus lágrimas y sus súplicas nos recomiendan fervor y sinceridad a la hora de orar. Cuando se nos habla que Él lloró y que suplicó, esto nos dice a nosotros la sinceridad de Jesús como un ser encarnado, como Dios en nuestra carne, lo hizo con sinceridad. Así es que nuestras oraciones deben ser del mismo modo. De hecho, uno de los grandes favores que Jesús nos hizo, según estos versículos, es indicarnos la manera correcta en que nosotros debemos adorar, en que debemos orar. Él soportó como hombre el juicio de Dios en nuestra carne. Esta es la dignidad de Cristo a nuestro favor. Esto es lo que nos está diciendo este verso. El dolor y el juicio
que nosotros íbamos a experimentar de Dios en nuestra carne, Él lo soportó Él. Y ahora esto lo ha dignificado a Él a nuestro favor. Jesús hizo todo lo que hizo a favor nuestro. Aún más, el autor nos dice, aunque era hijo, oigan lo que dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y este es el clímax. El verso 8 es el clímax de la ayuda de Jesús a tu favor. Es lo más elevado que tiene la composición literaria de estos versos. ¿Por qué? Porque Jesús no fue empujado mecánicamente por Dios a obedecer, a morir. No fue que Dios agarró a un ser, a un ángel o a cualquier cosa y le dijo, vamos, te voy a usar a ti como medio para justificar a la raza humana. Y tiene que hacerlo. Precisamente la belleza de estos textos se encuentra en ese dolor, en ese padecimiento y en ese sufrimiento y en ese clamor de Jesús, porque Él sabía lo que iba a sufrir por nosotros, pero Él estaba decidiéndolo, Él estaba aprendiendo algo que Él no tenía que aprender y lo tuvo que aprender en la carne. Porque yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántas veces Jesús nació? Respóndame, si ustedes tienen conocimiento de Jesús y lo conocen, pueden responder eso con confianza. ¿Una sola vez? ¿Cuántas veces Jesús murió? ¿Una sola vez? O sea que nosotros, por lógica, tenemos que entender que si Él nació en la carne y sufrió nuestros dolores y padeció por nuestros pecados, Él la obediencia para la muerte tenía que aprenderla. ¿Saben por qué? Porque Él no había nacido antes, Él no había muerto, o había muerto. Mucha gente dice, no, estos versos están diciendo que Jesús es un inexperto. Mentira. No se dejen llevar del diablo, que el diablo pone palabras en la Biblia donde no hay. ¿O no fue tentado Jesús por el diablo con la misma palabra de Dios? Así mismo es. Pero Jesús utilizó la misma palabra de Dios para contrarrestarlo. Así es que la palabra de Dios nos está diciendo aquí que lógicamente Jesús aprendió la obediencia, porque si no hubiese sido un acto mecánico. Nosotros no pudiéramos confiar en la muerte de Jesús. Pudiéramos decir, eso fue porque Dios lo empujó a eso. Ahí no hay nada de sentimiento, no hubo temor, no hubo nada. No hubo sufrimiento, y si lo hubo, Él sufrió porque iba a morir, pero Él no aprendió nada de eso, o sea, Él no aprendió cómo obedecer a Dios a través de eso. Ahora, ese favor Él lo hizo para que nosotros, no para Él, porque eso no beneficiaba en nada a Jesús. Ahí sí podemos hablar de la sabiduría y la omnisciencia de Jesús. Él no lo hizo para aprender algo nuevo para Él, que le sirviera de instrumento a Él. Todo lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos para utilizarlo de manera instrumental. Sin embargo, aquí Jesús aprende para que nosotros podamos decir, podemos aprender también. Es un favor que Jesús nos está haciendo a nosotros. Nos está diciendo, así como yo aprendí, aprendan ustedes, porque Él sabía nuestra naturaleza y Él la conocía. Y eso es lo que está diciendo el texto. Aquí nadie puede salirse de sabio y decir, no, yo no tengo que aprender nada. Yo estuve en un grupo espiritual de unos gnósticos que te decían a ti, el avance espiritual no depende del conocimiento que tú tengas. El avance espiritual depende de que Dios te favorezca con un conocimiento especial y que tú podías llegar en 3 meses, tú sabes más que tu maestro, porque a ti se te revelaban, tú llegabas a comprensiones y se te revelaban cosas. Entonces en esos grupos siempre hay un problema con eso, de que fulano dice una cosa y qué sabio es. Entonces si el maestro había dicho otra, es un problema. No, esto es coherencia total. Jesús nos enseña a través de su aprendizaje de la obediencia que nosotros tenemos que aprender a obedecer, que nosotros no podemos ser obedientes instantáneamente. Yo no creo en esa obediencia. Todo el que dice que es obediente instantáneamente, sí, porque yo soy obediente, no tiene ninguna base de conocimiento para avanzar e ir creciendo. Y nosotros hablamos en la Biblia de crecimiento espiritual, no hablamos de espontaneidad espiritual. Así que Jesús aquí nos está enseñando a nosotros, no es para Él no está aprendiendo a obedecer para algo específico para Él, sino, quiero que entiendan, para que nosotros sepamos que debemos aprender. A Él ese conocimiento no le servía de nada, en última instancia Jesús no tenía que aprender eso, Jesús es Dios, pero Él lo hizo para nosotros, a favor tuyo, a favor mío, a favor nuestro.
Con su muerte Jesús aprendió y tuvo que aprender algo especial en lo que falló Adán. ¿Recuerdan en qué falló Adán? ¿Recuerdan en qué falló Saúl? ¿Y en qué fallamos todos? Todos fallamos. En que no somos obedientes, somos desobedientes. Por eso él aprendió obediencia. Por eso ese texto está ahí. Si no, ese libro no estuviera ahí. La gente pudiera decir, los que lo leyeron y lo incluyeron dentro de la Biblia, dice, no, esto dice un disparate, aquí dice que Jesús aprendió algo. No, no es un disparate. Dios está hablando aquí a través del autor, inspirado por el Espíritu Santo, y nos está diciendo que Jesús nos enseña a nosotros, por su obediencia, que nosotros debemos ser obedientes, no caer en la desobediencia de Adán. Una vez hemos creído en Él, tenemos esa posibilidad porque Él lo hizo. Gloria a Dios por eso, ¿entienden? Gloria a Dios por eso, porque si Él no lo hubiese hecho, no tuviéramos el ejemplo de Él. Así es que esto es un gran ejemplo para nosotros, un gran favor a nuestro beneficio. Esto es algo en lo que estamos a todo momento sujetos, a desobedecer, a fallar. Por eso Jesús aprendió a obedecer, y todo esto a nuestro favor. Nuestro gran sumo sacerdote aprendió la obediencia para nosotros, no para Él. ¿Para qué? Para restaurar nuestra obediencia, que como seres mortales podemos ver y a cada instante estar expuesto a la desobediencia. Ustedes saben que cuando uno es creyente, el mayor peligro que nosotros tenemos es ese. Siempre estamos expuestos a desobedecer, de todas maneras. A desobedecer, venir a la iglesia, como decía Pablo también esta mañana, nosotros nos reunimos, porque nosotros decimos, ya yo he creído, yo creo en Jesús, yo no pierdo mi salvación. ¿Para qué tengo yo que estarme reuniendo? Pero la Biblia dice, hay un mandato, que nosotros debemos de congregarnos, debemos de hacerlo, no como otros hacen, que dejan de congregarse. Y eso, todo eso, Jesús nos lo enseña a través de ese versículo, de que Él aprendió obediencia. Y nosotros debemos entender que a cada momento tenemos ante nosotros la opción de no obedecer. Tenemos esa puerta y tenemos la puerta de la obediencia. Ahora Jesús nos abre esa puerta y nos dice, si has creído en mí y yo soy tu Señor, yo tengo poder para acompañarte. Obedece, porque yo obedecí. Porque Él lo hizo. Y miremos al Getsemaní de nuevo. ¿Qué Él le dice a Dios? Que si es posible, pase esta copa de Él, pero que se haga su voluntad. Y Él terminó reconociendo que lo que Dios decidiera era lo que Él debía de cargar. El juicio era tan grande que iba a venir sobre Él, y Él iba a experimentar algo que Él nunca tuvo que haber experimentado, que es la muerte. Imagínense, un ser inmortal. Yo cuando voy al dentista, eso me acordó algo del dentista, cuando yo voy al dentista, yo tengo terror a los dentistas, pero tengo que ir porque tengo problemas. Y cuando yo veo los instrumentos y veo todo eso, yo digo, Dios mío, comienzo a orar muchísimo. Ahí digo, Dios mío, pero yo me voy a entregar aquí, que sea lo que el dentista haga, ya yo no puedo hacer más nada. Yo no voy a salir corriendo de ahí. Ese temor pudo haberlo experimentado Jesús, pero Él no dijo como yo, si yo pudiera salir corriendo de aquí, no. Él dijo que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor. Todo eso lo hizo con un propósito especial, mis queridos hermanos y amigos. Favorecernos ante todo. Y este favor que Él ha dispensado para nosotros es un favor que tiene muchísimos beneficios. Porque nosotros vemos la salvación, claro, la salvación es lo más grande, pero no nos quedemos con la salvación nada más. Cojamos todas las bendiciones que Dios dispone a través de Jesucristo y el favor que Él hizo por nosotros. Porque son muchas bendiciones, muchas. Algo más, aparte de que Él, tomando nuestra naturaleza y habiendo hecho su obra maestra, de aprender la obediencia, que es el mayor favor, el texto nos dice en el versículo 9, que consumó y perfeccionó todo esto, llegó a ser autor de salvación y de una salvación eterna. Comenzamos hablando
del problema de la muerte en la carne. Entonces, aquí el autor nos dice, Jesús se sirvió el plato él. El plato que tú tenías que comerte y que no te lo querías comer porque todo el mundo tiene horror a la muerte, yo me lo voy a comer por obediencia, con el conocimiento que voy a adquirir de esto para ti, poniendo a disposición tuya todo esto. Jesús en el versículo 9 dice que se perfeccionó y llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, para todos los que les obedecen. Yo a veces pienso, esa palabra no está ahí, sí, pero está ahí. Fíjense, yo se la voy a leer, dice, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Yo a veces pienso, esa palabra parece que no está ahí, porque mucha gente viene a los pies de Cristo y se convierte, y yo no sé qué es lo que pasa, no le obedecen, entonces, yo no sé, hacen tantas cosas y dicen, y se visten de cristiano y todo, y hacemos tantas cosas, y el mundo está viendo, pero tú te estás viendo, pero Dios te está viendo. Tú le obedeces a Dios, tú le obedeces. Entonces, esta salvación y la consumación, la coronación de estos hechos que costaron tanto a Jesús es para todos aquellos que le obedecen, para todos los que le obedecen. Queridos hermanos, si ustedes tomaran esta palabrita, este versículo último en cuenta, ustedes vivirían cuando oran pidiéndole a Dios perdón, porque nosotros vivimos desobedeciendo, pero lo peor sería no hacerlo. El problema no es que tú desobedezcas, el problema es que no lo reconozca, el problema es que no lo vea, el problema es que no vaya en arrepentimiento delante de Él y lo ponga delante de Él. Ese es el problema. Porque nosotros tenemos constantes pruebas que a veces sin querer y a veces queriendo desobedecemos, siendo creyentes. Pobre de aquellos que no han creído. Si estás aquí y no has creído, tú sabes que eres como un barco que te lleva el viento de un lado para otro con los deseos, lo sabes. Y puede señalarnos a nosotros los creyentes porque parecemos ser así también, pero nosotros tenemos a Cristo, y teniendo a Cristo, si nos compunge, si esto a nosotros el Espíritu nos dice que no está bien, nosotros vamos en arrepentimiento y vamos de gloria en gloria, creciendo y cada vez perfeccionándonos, pero Jesús se perfeccionó en ese mismo instante. Así es que Dios por esto lo nombró sumo sacerdote. Él lo llama, el autor, el gran sumo sacerdote nuestro, según el orden de Melquisedec. Todo lo que Jesús hizo a favor nuestro lo hemos escuchado hoy. Y quiero que sepan que lo que hemos escuchado hoy, voy a resumirlo de una manera rápida, es algo que deberíamos atesorarlo, porque es la palabra de Dios. Por su admirable bondad, Jesús, el que por nuestro bien se sujetó a nuestras flaquezas para confirmar nuestra fe y hacernos dignos de creer en lo imposible, y que su honor ni su deidad decrece por haberse hecho igual a nosotros, puso todo a favor tuyo y a favor mío. De hecho, la humillación de Jesús es una exaltación para Él, pero para ti si crees en Él, porque te hace digno de la eternidad que Él dispuso para ti. Para que Él tuviese que aprender obediencia y favorecernos con ejemplo vivo y que aprendamos a obedecer a su profecía. Para eso Él aprendió obediencia. Para que nosotros podamos decir, este es el profeta que Dios mencionó en Levítico y que le dijo a Moisés, vendrá uno mayor que tú, a ese tienen que obedecer. Y el que no lo obedezca, pobre de él. Ese es el profeta, que como dice el versículo 1 del primer capítulo de este libro, Dios habiendo hablado de muchas maneras en el pasado por los profetas, por los padres,
y por todos, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y por medio de Él tenemos el profeta mayor, el mayor profeta nuestro, para que nosotros podamos creer en lo que Él nos dice. Pero podemos creer en un Dios que no es ni un cartón de animado, ni tampoco un superhéroe de película, ni tampoco un ser mecánico que fue enviado por un Dios de los cielos y que hiciera cosas aquí maravillosas, pero sin conocernos y sin padecer como nosotros. Y en segundo lugar, para que así pudiera ser nuestro gran sumo sacerdote, portador de nuestra salvación. Por último, para que Él reine sobre tu vida como Señor nuestro. Si ustedes se leen la carta de Hebreos, al principio comienza hablando del Hijo, después habla del profeta y después habla del sumo sacerdote, pero aquí, cuando habla de Jesucristo, cuando Él consuma todo, Él se vuelve nuestro Señor y Rey. Así es que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 55, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por el trabajo de tu Hijo Jesucristo, por la obra. Nosotros sabemos que solo tú puedes hacer esa obra, Dios. La obra de Dios no la puede hacer nadie. Por eso te encarnaste, viniste aquí y hiciste la obra, Señor. Y estos versos nos dicen de qué manera la hiciste y de qué manera particular tú hiciste todo a nuestro favor, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, pon fe en nosotros y capacítanos para que nosotros podamos hacer tu voluntad y obedecerte, Señor. Obedecer tu palabra y crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y de ti, Señor, cada día. Ayúdanos a ser testigos fieles de esta verdad. Que lo que hemos creído en ti podamos así hacer que otros puedan ver cómo nosotros crecemos espiritualmente y cómo nosotros les somos de bendición a ellos y que ellos vengan a ser bendición para otros. Aquellos que no te conocen, Señor, y que nos visitan en este día, que se ha expuesto tu obra a través de tu Hijo Jesucristo, que ellos miren su carne, que comprendan su muerte que está ahí a la puerta, que en cualquier momento puede venir y tomarlo. Pero también que entiendan, Señor, que tú le ofreces vida eterna a través de su sacrificio en la cruz, y que tú puedes, Señor, como autor de salvación, Señor, traerle paz a su vida y bendición para vida eterna. Convéncele de esto, Señor. Llévanos a nuestros hogares ahora en bien y que podamos disfrutar este día de tu gloria, de tu presencia, Señor, a cada instante, y que podamos conversar con otros de lo que hemos escuchado de tu palabra. En el nombre de Jesús.